estado presentes en Chile y en la región hace décadas, con una trayectoria que se ha construido mediante la búsqueda de soluciones a los grandes desafíos que se han ido presentando a lo largo de nuestra historia. Comenzamos conectando esta gran región y a sus habitantes, mejorando su calidad de vida y haciendo más eficiente su día a día. Hoy estamos presentes en las principales actividades industriales del país, como lo son la minería, transporte, energía y salud, contribuyendo activamente a la transformación del país y tomando una destacada posición en el mercado local, donde nuestros productos y soluciones son conocidos por su innovación, compatibilidad con el medio ambiente y gran aporte tecnológico. Sin embargo, el mundo de hoy nos enfrenta a un momento sin precedentes. Las tendencias globales como los cambios demográficos, la urbanización, el cambio climático y la globalización están afectando y definiendo las vidas de la sociedad. ¿Qué hacemos? Trabajemos juntos. Esta nueva realidad no representa solamente un desafío mundial, sino también un deber de todos nosotros, de todos los aquí presentes, y que consiste en colaborar a través de nuestros distintos puntos de vista con nuestras soluciones, personas y talentos, para que juntos transformemos la manera en que actuamos y vivimos, buscando soluciones que nos permitan mejorar, sostener y proyectar con innovación, sentando nuevas bases para enfrentar el futuro. El futuro es hoy, y es por eso que estamos impulsando fuertemente la transformación digital y, asimismo, apoyando a múltiples sectores industriales en este revolucionario momento de la historia. Dentro de nuestras múltiples líneas de trabajo, vemos grandes desafíos en materia de hidrógeno verde, electromovilidad, desalinización, desarrollo de energías renovables, por nombrar algunas. Queremos, junto a ustedes, ser los protagonistas de este gran desafío. Y así, entre todos, generemos un aporte significativo e impactar positivamente a la comunidad, sin perder nunca de vista el uso eficiente de los recursos naturales, con una conducta empresarial íntegra, basada en la confianza y ética en la que establecemos nuestros principios, poniendo foco en la descarbonización, la circularidad y respeto del entorno en el que nos desenvolvemos y coexistimos. Continuaremos impulsando el progreso, apuntalando el prestigio de Chile y la región. Nos comprometemos a transformar juntos el futuro de la industria y nuestro planeta. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Creo que, bueno, tengo muchas ganas de saludar personalmente y vamos a tener esa instancia. Y ahora no voy a hacer demasiado largo, pero sí quizás preguntarles, ¿qué es lo que Siemens, por qué Siemens organiza algo respecto de hidrógeno y desalinización? ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos para estas dos industrias y para toda la infraestructura y la industria que hace falta en nuestros países y en Chile en particular? Bueno, esa es la pregunta que esperamos poder conversar con ustedes hoy. Y cuando digo conversar es porque nos interesa esto que vamos a hacer hoy, una discusión, una conversación entre el gobierno, el Estado, la academia, las empresas, porque esto es algo que tenemos que construir juntos. La historia, esos 110 años, más de 110 años que tiene Siemens en Chile, vienen de una historia de 175 años. Yo digo que Siemens es un startup de 175 años, porque empezó en un garage y empezó inventando e innovando. Y eso nos tiene hoy como un jugador muy importante en el mundo de la infraestructura, de la industria, del transporte, en el mundo y acá en Chile en particular. Y hoy traemos la conversación sobre el futuro. ¿Cuál es el futuro de estas industrias? Y para eso ustedes vieron las megatendencias que hace ya varios años que rigen nuestra
nuestro desarrollo y nuestra innovación y las invenciones que hacemos todos los días. Y en particular una más reciente, más nueva, que todos la vivimos, que es la digitalización, como una quinta megatendencia que realmente nos rige. Nosotros, Siemens, unimos el mundo real con el mundo virtual, el mundo digital. Y eso es lo que queremos mostrar hoy. Así que muy bienvenidos nuevamente. Espero que disfruten la sesión de hoy a la mañana. Vamos a tener un muy rico panel y después una conversación entre todos nosotros. Gracias nuevamente, bienvenidos. Vamos adelante. ¿Se me escucha o no? Sí, ahora sí. Bueno, muchas gracias Edu y a todos, bienvenidos. Es un placer verlos. I'm going to invite Roland to the stage, please, if you can. The idea would be to start with a little conversation. Vamos a empezar con una pequeña conversación con Roland, hablando de algunos temas. Maybe you can sit there, I think. Yeah. Here. We're going to do it in English, the first part, if you agree. I do agree. My Spanish is not that good. Everybody has, if you want, you have the translation. I mean, you can put your headsets and that will be fine. So thank you for being here, first of all. Welcome to Chile and to South America. Thank you for having me. It's great to be here. It's super nice to us to have the opportunity to share this moment. And I have a first question for you. I mean, Eduardo was talking about digitalization, right? And how key it is. So what do you think, which is your vision regarding digitalization and the role that it has for a company? Well, when we are designing our strategy for Siemens, where we want the company to go, we aligning the strategy according to megatrends. Eduardo was talking about it. And there's a lot of megatrends we can pick from. We have chosen 5. Climate change, urbanization, aging societies, localization. We used to call it globalization, but there's to be it's a change in it for various reasons. So we see much more local value and more distributed. When people talk about bipolarization of the world, I do believe we end up in an even more global world, so having more local value added. And the last one, which is a trend which is accelerating all the others, is digitalization. We see that in all our markets. Our markets are, we call it the backbone of economies, which is it's infrastructure, it's the industry, it's energy, it's grids, it's mobility, it's healthcare. All these markets are changing very fast due to digitalization. It drives productivity, it increases the value of the assets once they're in operation, it shortens cycle time, development time. Think about a company who is shortening the development time by 20, 30, 40, 50% compared to another one. You can tune the clock until the company who is not using technology is going to be irrelevant. So therefore, digitalization plays a major role, and we are shaping our portfolio and our efforts accordingly. Yeah, and it's insane because, I mean, whatever I see technology coming from Siemens, we are always at the forefront of innovation, right? And one thing that you said, you were talking about decarbonization, optimization. I mean, for us, sustainability is key, and we know that it's very, very important. We have a nice strategy, degree strategy. I'm not talking about that because I'm the sustainability manager. It's just because it's very important. And for you, as a CEO and president of a global company that is a leader on sustainability, right? One of the things, just to come back, I mean, one of the things that make me more proud of Siemens is the fact that we were one of the first companies, the first industrial companies that actually were committed to the net zero emission by 2030. And so that's something that for me, when I think back in time, I said, well, we already have that commitment in 2050, and so it's a lot, 2015, sorry. So how key and how important for you is sustainability? It's mandatory. I do believe it goes back to megatrend number 1, which is climate change. And when I talk about climate change, it's not only about emitting less CO2 or ultimately going to a carbon neutral economies. It's also about using less resources. We are using much more resources than we have on our globe.
and we have to maintain growth while using less resources. So this is mandatory. It's mandatory for a company, for Siemens, but it's mandatory for each and every economy. So therefore, I do believe that we have to strengthen our efforts. We started off in scope 1 and 2, so our own emissions. We will be carbon neutral by 2030. We achieved already cutting it by half. Actually, Siemens is not a very energy intensive company. Our emission globally is 500,000 tons, and we're going to reduce it to zero using our own technology. Is it in our shop floors? Is it in our buildings? We use our own technology, which is another good point to demonstrate it works, how it goes. But we have to go beyond that. We have to talk about recycling economies, and in order to use less resources. So that's important. It's also important, this is another aspect, when we want to attract talents. I mean, in my time, when I was looking for a job, actually, it was all about the job and the package. That changes. I mean, it's still about the job and the package, but it's really, many people are coming and saying, what is your ESG strategy? What do you do? And it's not only that one, it's also about the social engagement. If you can tune the volume a little bit down, I think there's an... Yeah, there was an... So, and this is exactly what we have to do. Yeah, and what you were saying about talent attraction is true that they are also looking at the whole thing of the degree strategy, equity, diversity, I mean, all the things that we are working with. Yeah, you're fully right. And there's one more thing, coming back, the question is a link between sustainability and digitalization, and there is. But we also see sustainability, we are running our company according to business units. I mean, business units for automation, for building technology, well, you name it. Digitalization tears down silos. If you want to go carbon neutral with your company, you cannot look into one area. You have to really go end to end, from the shop floor over the buildings to your supply chain, even to your customers when you are emitting, when your products are emitting in the operational phase. So pulling things together, and that's what digitalization does. But I just wanted to sort out one misunderstanding. Very often customers are asking, or people are asking, is Siemens then going to be a software company? And here comes the point. The answer is no. The point is, when we talk about digitalization, we talk not about sharing a photo of your dinner last night with your friends. That's nice, has some value. When we talk about digitalization, we talk real value, where digitalization changes the impact of your hardware. It creates the value, increases the value of your hardware. So this is the reason why we formulated a strategy in one sentence. And Ardua mentioned it already. We combine the real and the digital world. It's both. You need to have the real world, the hardware. You need to have the knowledge and software. Combining it, that makes the trick. Exactly, assessing the data and using that data for better. Exactly. And now we are in an event for hydrogen, green hydrogen, and desalinization, right? And so I would like to have your idea on linking both ideas, digitalization and sustainability, regarding this industry. So, and this gives you also a reason, why am I here? I mean, South America stands for a $7.5 billion market for Siemens in total, with a growth rate of roughly 8% over the next 5 years. That's what at least what our strategy says, which is a higher growth rate than the average market for Siemens, which is a little bit lower. This is one dimension, it's just the size and the growth. The other dimension is we are obviously looking as a tech company, we are driving innovation, bringing technology to the next level. We are looking for lead markets which are pulling us in terms of the next generation of innovation. So, and this is a reason why we have chosen also hydrogen and desalination, because Chile has a chance to play a leading role in a way to transform the energy systems, not only of Chile but also of the world. Because once you go for green hydrogen, Chile might be an export country, and you need new technologies. So if a country and a market has a chance to lead, to start early, we want to be there, because our customers would also lead us to the next level of innovations. And there will be a lot of innovations in it. Just a glimpse, and this now coming back to your question, how does that combine? Imagine now you would run a hydrogen plant. Let's assume now you're using PEM technology, so polymer electrolyte membrane technologies,
at scale. So we talk about megawatt or gigawatt electrolyzer plant. This will be a very complex plant. You have the electrolyzer sitting there, a huge asset. You want to have run it 24/7. But then you have to have a grid, which is an AC grid, because you have pumps, you have compressors that need AC, but you have an electrolyzer that needs DC. You need to pump water and you need to treat gas. You need to have sensors and actuators. Guess what should happen? If you really want this plant to run 24/7 without interruption, you have to digitalize it. You have to get a digital twin in the operation phase to know exactly what's going on. You cannot afford having a huge electrolyzer standing idle because a little sensor or valve doesn't work. So you have to predict what's happening and then repair it before it breaks. We do that for trains, we do that on the shop floor, and we can do that also on a hydrogen plant. So therefore, technology will be the name of the game. If you really want to make this transformation, it's deploying the latest technology. And at the same time, we need a lead market which has the environment, like cheap renewables, stable environment. We need of course technology, good companies, leading companies. We find it here. Yeah, and also using our technology in order to optimize the use of the resources, right? Absolutely, absolutely. I know it's the beginning of the journey, but this is a reason where innovation starts somewhere, and this is a place where we're looking at. Well, thank you. I really appreciate this. I really like your insight. I could spend the whole morning talking with you, but now I'm going to invite the rest of the panelists. Sure. And also I'm going to switch to Spanish, that I feel more comfortable with. And so everybody, if you can just come to the stage, si pueden venir al escenario, estamos esperando acá. Yo me siento con mucho eco, así que si notan que tardo en hablar, es porque realmente es bastante molesto que me escucho raro, ¿sí? Acá tenemos al ministro, Nicolás Grau, Juan Carlos Llobet, bienvenidos. Bernardo Larraín, Asunción Borras. Para allá. ¿Me escuchan bien? Levanten la mano si están vivos. ¿Están todos ok? Perfecto. Bien, muy bien, me encanta. Bueno, quiero arrancar, como vieron, tuvimos un excelente kickoff con Roland, hablando un poco de cómo para Siemens es importantísimo estar aquí y además un poco explicarles a ustedes como audiencia lo importante que es ser los partners tecnológicos, ¿no?, de todos ustedes y empezar a impulsar este camino del hidrógeno verde y de la desalinización. Pero bueno, me gustaría arrancar, Roland, haciéndote una pregunta más y sobre todo viendo, nos estuviste contando algo súper interesante respecto de la innovación, la tecnología. Un poco ya nos contaste bastante, pero me gustaría saber cuál es el factor diferencial de Siemens en este punto. Yeah, maybe I have to explain. There's a Siemens and there's a Siemens Energy. They are two companies. Siemens Energy is a listed company, as is Siemens, on the DAX stock market in Germany. We are minority shareholder of Siemens Energy, which is 30%, and we are going to dilute our shares as we go forward. So we give the freedom to Siemens Energy, and there will be then two companies. Siemens Energy is about wind turbines, it's about gas turbines, power plants, but also they do electrolyzers. That's one area. The other area what Siemens can bring to the party is the whole digitalization space. We do automation on the shop floor. We automate everything. I mean, is it factory automation, so which is discrete, auto, food and beverage, oil and gas, whatever you name it, continuous flows. And we digitalize. We are amongst, not many people know that, we are amongst the largest software companies in the world. If it comes to industrial software, we are number one. So we are really good at creating software, creating a digital twin of anything. And digital twin means it's really a physics-based digital twin. So we do, in the gaming industry, the people animate, we simulate. What's the difference? In an animation, in a game, if you have a robot which is moving, it moves very smoothly, very fast, it's all fine. In the real world, if you move a robot too fast, it starts swinging. And this is not good, obviously. So therefore, we simulate. We can simulate if you shake something, if you heat it, even the software running on it can be simulated.
So, and that's exactly our game. So combining the real and the digital worlds is it desalination, is it hydrogen production? That's what we are good at and what we bring to the party. Yeah, and I will come back to that later on, pero me gustaría arrancar ahora con Nicolás Grau o con Juan Carlos, preguntarles, estuvimos hablando un poco, bueno, de qué tecnología podemos traer, pero ¿cómo ven ustedes la industria? ¿Cómo la ves tú, Nicolás, primero, la industria aquí en Chile y el desarrollo del hidrógeno? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un panel muy interesante. A mí me gustaría partir con tres elementos que me surgen a partir de la presentación y que están relacionadas con nuestra visión que tenemos de la industria. O tres frases. El primero, el futuro es hoy, que comentaban allí. Creo que Chile tiene un tremendo futuro, básicamente porque somos un país que nuestras producciones fundamentales son indispensables para la transición hacia la carbono neutralidad. Eso implica que la transición hacia una economía verde está por lejos de ser una traba en Chile, en cambio va a ser nuestro motor principal del desarrollo. Pero yo creo que nuestro desafío es que la verdad es que el futuro todavía no es hoy, en el caso de Chile. El futuro es muy provisorio, estamos en una situación económica todavía de leve crecimiento, una pendiente muy poco empinada. Entonces el desafío es que realmente el futuro sea hoy, acelerar el futuro, en el fondo, al presente. Y hidrógeno verde es un elemento central de esa visión. Lo segundo es la idea de tecnología con propósito. Hay que acelerar el desarrollo de conocimiento, de innovación, pero eso tiene que estar orientado a los desafíos que tenemos como país, a los desafíos productivos y a los desafíos ambientales que tenemos como país. Y que está relacionado, ¿no es cierto?, con trabajar en torno a estos desafíos. Sin duda alguna, uno de los desafíos fundamentales productivos que tenemos como país es empujar la industria del hidrógeno verde. Conversábamos recién en el desayuno, lo decía Juan Carlos, de hecho, y algo que comparto totalmente. Una de las gracias de la política de hidrógeno verde en Chile es que es una política de Estado, ¿no? Que nos fue iniciada por nuestro gobierno. De hecho, fue una estrategia que nosotros tomamos, que ya existía, una estrategia que compartíamos en todos sus elementos fundamentales. Esa idea de política de Estado se ha continuado. Yo le agradezco, bueno, se lo agradeció el ministro Pardo, pero agradezco a Juan Carlos que se haya sumado a este comité estratégico que lidera la presidenta Bachelet. ¿Y qué es lo que yo veo o qué es lo que nosotros vemos de esta industria? Vemos distintas cosas. Primero, una gran oportunidad para crear una nueva industria en Chile, que genere empleos de calidad, donde exista transferencia tecnológica, que nos ayude a acelerar un proceso de industrialización en el país. Eso es lo primero. Lo segundo es que es un aporte fundamental para la lucha contra la crisis climática en el mundo y también tiene que ser relevante para el caso chileno, ¿cierto? Parte importante de nuestra estrategia climática de largo plazo, de descarbonización de aquí al 2050, es el aporte que debe hacer el hidrógeno verde, por ejemplo, a mejoras productivas. Déjeme dar dos ejemplos de esto bien concretos. Puede haber mejoras que haga en la minería para efectos de avanzar a la carbono neutralidad, y hay un proyecto muy interesante que quiero traer a colación de CAP, nuestra industria de acero, en alianza con SMS, otra empresa alemana, para justamente producir acero verde. Esos son ejemplos, y van a utilizar, ¿por qué lo traigo por hidrógeno? Porque van a utilizar hidrógeno verde para justamente producir ese acero verde. Entonces, es exportación, que es muy importante, es aportar a la crisis climática, pero también es transformar nuestros procesos productivos internamente para acelerar la carbono neutralidad. Así que es una tremenda oportunidad, es un proyecto país, una política de Estado, y tenemos el desafío para que esa visión común, que ya existe, yo diría, a nivel político y a nivel de quienes participan en esta toma de decisiones, todavía yo creo que tiene que transformarse con más fuerza en un sueño país de los ciudadanos y las ciudadanas en Chile. Y creo que en eso todavía tenemos que avanzar y transmitir la tremenda oportunidad que significa por todas estas dimensiones y también la tremenda responsabilidad, porque lo podemos hacer muy bien o no tan bien, ¿eh? Y entonces ese es un gran desafío. Ahí tenemos, sí, hay un gran desafío. Y siguiendo con algunas cosas que decías muy interesantes, me gustaría, Juan Carlos, saber tu opinión, porque queda claro que tenemos que apurar el tema del futuro es hoy, ¿verdad? Lo que tú decías.
pero también es importante hacerlo de una forma correcta, clara, precisa, con una buena dirección. ¿Cómo ves, Juan Carlos, este tema? Bueno, gracias de nuevo por la invitación. Estaba oyendo al ministro Grau. Estoy de acuerdo básicamente en todo lo que dijo. Me pone un poco nervioso eso, ministro. Ya nos había pasado la semana pasada en otro encuentro. Lo digo un poco en broma, pero yo creo que es una gran noticia que seamos capaces de tener temas en este país que a veces está tan polarizado y dividido, que tenemos acuerdos políticos transversales. Yo me acuerdo cuando partimos con lo del hidrógeno en el año 2019, alguien de mi equipo me llevó una minuta a mi escritorio en que mostraba que Chile podía construir capacidad de generación eléctrica renovable por más de 2.400 gigawatts. Eso, para que tengan una idea, los que no siguen el sector de energía, es 80 veces el tamaño de nuestra matriz de generación eléctrica. Entonces la pregunta que yo me hice fue, ¿cómo aprovechamos ese potencial? Vamos a poder usarlo a nivel local, electrificar los consumos energéticos, limpiar nuestra matriz productiva, pero nunca vamos a ser capaces de aprovechar todo ese potencial. Y en distintas conversaciones alguien dijo, ministro, el hidrógeno es la manera, de alguna manera, empaquetar la radiación solar del desierto de Atacama o el viento de Magallanes y poder compartir esos recursos, además de usarlo a nivel local, con países que no tienen suficiente energía y frenar el cambio climático. Pero yo les confieso que en ese momento, en 2019, yo sentí que las cosas que necesitábamos para que esto se materializara eran un poquito contraculturales por el momento que estábamos viviendo. Estábamos en la mitad del estallido social, había mucha polarización, mucha sensación de que queríamos conseguir las cosas en el cortísimo plazo, de inmediatez, ¿no es cierto? Había mucho eslogan y poco rigor, y lo que necesitamos aquí es visión de largo plazo, no inmediatez. Necesitamos rigor y atención a los detalles, no slogans. Necesitamos acuerdos políticos, porque esto necesitamos sostenerlo en el tiempo, ¿no es cierto? No polarización. Y empezamos a trabajar lentamente. Hubo mucha gente muy generosa, el expresidente Lago, el expresidente Frey, Klaus, que está aquí, mucha gente, exministros de la Concertación y la nueva mayoría, y eso nos ayudó a sembrar de a poquito una cosa que empezó a tomar vuelo de a poco. Y yo me alegro que este gobierno haya tomado la posta y lo esté continuando. Creo que ojalá hiciéramos eso más en otros sectores de nuestro país. Ahora, yo creo que desafíos hacia adelante tenemos mucho. Esta es una industria que nos va a permitir, si lo hacemos bien, además de las cosas que decía el ministro Grau, descentralizar nuestro país. Nuestro país muy centralista y los recursos están en los extremos del país. Tenemos en todas partes, pero los de mejor calidad están en los extremos. Yo creo que nos va a permitir de alguna manera recuperar el optimismo también. Esta es una historia de optimismo, es una historia en que nosotros convertimos rasgos de nuestra geografía, que a primera vista pueden ser negativos, la radiación en el desierto más árido del mundo, que es un rasgo hostil, o un viento en Magallanes que hace muy difícil vivir en Magallanes. Convertimos esos rasgos de nuestra geografía y nuestro clima en un rasgo positivo que permite ayudar a luchar contra el cambio climático a nivel global. Es un poco como cuando la gente dice los chilenos son muy hospitalarios y resilientes porque han vivido en un país sísmico, digamos, y con desastres naturales. Giramos un rasgo de nuestra, digamos, realidad y lo hacemos en algo positivo. Entonces creo que eso es esencial, digamos, en un momento de desconfianza en el futuro, de polarización y de pesimismo. Ahora, creo que los desafíos son enormes. Tenemos que formar capital humano, tenemos que desarrollar mucha infraestructura, tenemos que ser capaces, como decía el ministro Grau, de que esto sea una historia país, que la gente la sienta propia. Necesitamos involucrar a las comunidades locales, necesitamos atraer inversionistas extranjeros. Entonces es un puzzle muy complejo. Nosotros tenemos la materia prima esencial, que son los recursos naturales, pero necesitamos armar este puzzle complejo y eso va a requerir sostener los esfuerzos en el tiempo y lograr acuerdos amplios, porque de lo contrario, aquí estamos compitiendo con otros países, entre paréntesis, no lo hemos dicho. Entonces necesitamos acelerar el tranco y sostener esos esfuerzos y esos acuerdos, porque de lo contrario esta oportunidad se puede pasar. Usualmente en mi casa tampoco quieren que hable. ¿Ahora se escucha así, no? Ok, bueno, genial. Gracias, producción. Entonces voy a levantar la voz, total tengo un buen tono de voz. Una cosa que dijiste que me encantó es el tema de, primero que estás en un país que es bastante, digamos, que tiene su complejidad, pero una belleza de recursos naturales fabulosa, ¿no? Nosotros venimos ahora de San Pedro a Atacama y tuvimos la posibilidad de ver en persona cómo es en vivo y en directo, y realmente lo que tú dices, la geografía es una geografía con mucha radiación, con mucho viento, y ahí viene la pregunta para ti, Bernardo. Todo esto lo hice para dar la vuelta a manzana, que es básicamente, ¿cómo ves el uso de estas energías renovables, no convencionales, y cuáles son los desafíos y las oportunidades que hay en este aspecto? Porque tampoco es tan simple, ¿no? Bueno, también muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Roland, a Chile.
Como decía Juan Carlos, los recursos naturales para desarrollar energía renovable, eólica, solar, son abundantísimos, son los más competitivos del mundo, y por lo tanto no creo que valga la pena en el fondo centrarse en cuantificar ese potencial teórico. Piensen ustedes que más allá de los potenciales teóricos, el año 2026 tendremos en Chile entre capacidad eólica y solar 20 gigas que duplican la demanda media del sistema eléctrico nacional. Entonces ya estamos construyendo una sobrecapacidad bien relevante, y esto solamente considerando los que están en operación y construcción, proyectos que van a ser una realidad el 2026. Así que eso es innegable. Entonces, la cuestión es pensar cómo transformamos esta potencialidad, este portfolio de proyectos. El ministro Marcel decía, hay 20 proyectos de hidrógeno verde en distintas etapas de desarrollo. Recién conté en desalación 26 proyectos, cada uno de ellos de 1.000, 1.500, 2.000 litros por segundo, relevantes. Pero hasta ahora es un portfolio de proyectos, es un portfolio de opciones, y el desafío es cómo logramos transitar de una opción a una decisión de inversión. Y ahí obviamente hay desafíos relevantes. Uno de los desafíos relevantes es uno que debemos apoyar al ministro Grau, porque ha anunciado, ¿no es cierto?, que va a ingresar una modernización de todo el proceso de permisos sectoriales. Y también en paralelo, la ministra de Medio Ambiente está liderando el esfuerzo de modernizar el sistema de evaluación de impacto ambiental. No hay proyecto que resista 10 años de evaluación ambiental. No hay proyecto que resista una incertidumbre en la parte posterior, cuando ya tienen los permisos y luego en el fondo no puede ejecutar el proyecto. Aquí hay un ejemplo bien práctico y real hoy día, que también lo mencionó el ministro Grau ayer, una planta de desalación en la región de Valparaíso, con todos los permisos logrados, con estándares normativos no solamente chilenos, sino que australianos, me refiero a aguas del Pacífico, creo que son 1.500 litros por segundo, y es un proyecto que, a pesar de que tiene todos los permisos logrados, el ministro Grau dijo ayer que había hecho bien la pega con la comunidad, cumple todas las normas, ya hay un grupo de pescadores que lo tiene detenido hace 70 días. Es decir, el equipo del proyecto no puede ingresar al site para poder, en el fondo, habiendo invertido ya 300 millones de los 1.000. Esa realidad no resiste ningún proyecto. Por lo tanto, podemos hablar mucho del potencial teórico, pero si no abordamos esas materias, ese potencial no se va a transformar en realidad. Se constituyan las comisiones que se constituyan. Eso hay que enfrentarlo, y por eso celebramos y apoyamos al ministro Grau que emprenda el desafío de modernizar los permisos sectoriales, y segundo, que emprenda el desafío de modernizar el sistema de evaluación de impacto ambiental. Ambos temas están latamente diagnosticados, hay un consenso técnico transversal, aquí no hay polarización, lo que ha faltado es voluntad política para emprenderlo. Y esperamos que este gobierno sea el que finalmente le pone el cascabel al gato, y por eso, insisto, apoyamos al ministro Grau en esa iniciativa, y también ojalá que el gobierno le brinde el apoyo para resolver problemas como el que está viviendo hoy día Aguas del Pacífico en la región de Valparaíso. Es un proyecto que va a abastecer de agua desalada un importante proyecto minero, a instalaciones industriales en el camino, y también al sector agrícola, que, dicho sea de paso, el sector agrícola consume el 70% del agua en Chile. Y por lo tanto, muy importante también que cuente con agua desalada. Por lo tanto, hidrógeno verde, potencial tremendo. Y hay que agregar un segundo factor, no solamente tenemos hoy día falencias en el sistema de permisos, sino que hay que agregar que los proyectos de hidrógeno verde son de una magnitud y una complejidad que nunca se ha tramitado en Chile. Nunca ha habido un proyecto que ha ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental que integre un proyecto eólico de 4 gigas, una planta de electrólisis, una planta desaladora, un puerto, todo eso en un proyecto ejecutado por un consorcio de diversos actores especializados en cada una de las etapas de la cadena de valor. Nunca se ha ingresado un proyecto de esa magnitud y complejidad al sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile. O sea, no solamente tenemos que correr las falencias que hoy día se verifican, sino que tenemos que dejarlo diseñado para esta magnitud de proyectos. O sea, las autoridades regionales de medio ambiente no tienen ninguna posibilidad de tener el expertise técnico para, ¿no es cierto?, evaluar proyectos de esta complejidad. Ejemplo de ello es que el único proyecto que estaba en evaluación ambiental de hidrógeno verde en la región de Magallanes, el proyecto de HIF, Porsche, Enel, tuvo que ser retirado. ¿Ah? Y Siemens. Perdón. También, perdón. By the way. Perdón. Que no quería.
Gracias, Juan Entonces, Carlos. last but not least. Entonces ese proyecto tuvo que retirar, el único proyecto que está en evaluación ambiental de los 20 que mencionó el ministro Marcel, había uno solo avanzando. Se tuvo que retirar porque la autoridad regional le exigió cosas que los mismos promotores del proyecto no habían visto en otros países del mundo. Entonces, si aquí pretendemos que Chile tenga por así decirlo, un nivel de tramitación ambiental extensísimo, con exigencias que perfectamente se pueden ir supliendo en el camino, no ex ante, obviamente no vamos a estar bien para la carrera que decía Juan Carlos con otros países que están avanzando en estos proyectos de hidrógeno verde. El mismo consorcio anunció pocos días después que retiró el estudio de impacto ambiental en Magallanes, anunció que obtuvo la aprobación de un proyecto mayor que el de Magallanes en Texas. Entonces, ojo, hay otros países que están avanzando. En Chile tenemos una oportunidad maravillosa, un potencial tremendo. Es una política de Estado. Celebro que el ministro Grau le haya dado continuidad con el ministro Pardo a la agenda que venía de antes, pero obviamente hay muchos desafíos que tenemos que emprender para que esto se transforme en una realidad. Claro, pero creo que justamente este tipo de conversatorios, ¿no?, donde se articula el diálogo entre los diferentes sectores y actores relevantes del mercado, son los que hacen posible también que podamos avanzar hacia una meta común. Y como bien decías tú, y creo que también lo decía el ministro, hay varios players interesados en este mercado, con lo cual realmente tenemos que apurarnos. Y ahí, Asunción, me gustaría conocer tu visión respecto de qué podemos hacer justamente para mejorar este tema, ¿no?, de los permisos y cómo arrancar. Bueno, lo primero, ¿se escucha? No sé, pero a mí se me escucha horrible, yo escucho el eco. Igual tengo tono de voz suficiente. Bueno, dar las gracias primero por la invitación. Y segundo, lo que me gustaría plantear aquí es que lo que queremos es que Chile se sitúe dentro de la carrera internacional en un nivel de competitividad lo suficientemente bueno como para poder hacer de cara de frente tú a otras áreas del mundo como puede ser Middle East, Australia o incluso Estados Unidos. Eso es lo primero. Entonces, de ahí tenemos dos situaciones. Uno que es del lado de la producción y el otro es del lado de la demanda. Del lado de la producción, bueno, ya han mencionado aquí la complejidad que tienen este tipo de proyectos. Lo que necesitamos de un lado, a la hora de crear este tipo de polos que se están haciendo en el país, tanto en Antofagasta como en Magallanes, para primero tener coordinación entre los distintos proyectos y hacer un uso eficiente del territorio. La idea es que no cada proyecto tenga su propia línea, su propio ducto, su propio tal, sino que podamos coordinarnos y hacer un uso eficiente. Eso implica también que efectivamente el sistema de evaluación ambiental, bueno, pues necesita tener una cierta actualización. Si necesitamos que estos proyectos que se empiezan a evaluar ahora y puedan estar en operación en 2030, por ejemplo, sabemos que la tecnología va a ir evolucionando. ¿Cómo aseguramos que el sistema tenga cierto nivel de flexibilidad para poderse adaptar a los cambios que vienen rápido a nivel tecnológico y a nivel de complejidad de este tipo de proyectos, que no es solamente una planta fotovoltaica o una planta eólica o una planta de electrólisis, es la combinación de diferentes partes de infraestructura, diferentes partes de la cadena, y que todo esto hace que el nivel de complejidad sea muy alto y obviamente el nivel de permisología que se requiere, por supuesto manteniendo los estándares ambientales, porque aquí no se quiere bajar en ningún momento el estándar, pero sí tener la flexibilidad de ver cómo esto va a ir adaptándose a la forma en la que va evolucionando la tecnología o la forma de desarrollar los proyectos. Por otro lado también, desde el lado de la producción, cómo conseguimos, y ahí está Siemens dentro de la cadena, asegurar que los equipos de electrólisis van a estar disponibles, porque ahora mismo sabemos que hay mucha restricción a la hora de querer simplemente poner un proyecto pequeño en marcha. Nosotros hemos, por ejemplo, el proyecto que tenemos aquí en Walmart, hemos tenido bastante retraso por parte del equipo de electrólisis, y es un proyecto de menos de 1 mega. Y esto lo estamos viendo a nivel mundial en otros proyectos que Engie está desarrollando también. Entonces tenemos que asegurar que las cadenas de producción de equipos de electrólisis estén disponibles para cuando estos proyectos vayan a empezar a la construcción. Y si consideramos que son proyectos de una gran escala, la construcción no son 2 años, probablemente son 4. Un proyecto de, no sé, 2.000 megas de electrólisis, ¿qué cantidad de paneles fotovoltaicos requiere? ¿Qué cantidad de turbinas eólicas requiere?
Entonces tenemos que ir asegurando que toda la cadena esté disponible. Y de ahí de la producción también la disponibilidad de la cadena logística, ¿no? Cómo aseguramos a tener, por ejemplo, puertos temporales que puedan permitir la importación de equipos, porque nos quedamos un poco en la complejidad de la estructuración, pero luego llega la construcción y pueden ser bottlenecks logísticos a la hora de disponer los puertos. Y por supuesto preparar los puertos para la exportación, ¿no?, de los derivados, porque tenemos que tener claridad que, por ejemplo, la permisología de los puertos son 4 años. Entonces eso es algo importante a empezar a visualizar desde ya para ver qué tipo de cambios requieren los puertos a la hora de exportar. Eso es un poco del lado de la producción. Y del lado de la demanda, Juan Carlos, si quieres, no, del lado de la demanda es cómo incentivamos la demanda, empezando por la local y luego la internacional, para que sea el catalizador del desarrollo de estos proyectos. Algo que conversábamos antes es el tener un objetivo de precio a largo plazo, de un LCOH a largo plazo que se pueda conseguir. Esto no se da por el paso del tiempo, se da por la materialización de los proyectos. Entonces, algo que tenemos que intentar hacer es que los propios clientes que van a consumir este producto no piensen que por esperarse va a ser más competitivo, sino que ayudemos a incentivar para que empiecen desde hoy ya a comprometer consumo, porque si no tenemos eso, los proyectos no se van a desarrollar y esos niveles de competitividad que todos esperamos obtener no van a llegar. This was a perfect summary of how I see the situation. The world is in a huge transformation. Chile is in a huge transformation. And if you play it right, Chile can really lead it and make something great out of it. There are arguments against it. You have no chance to compete against the subsidies which United States or maybe Europe is a little bit slow though, or China is putting into it. You have no chance. Yet you have to leverage capital. You have to get private capital running into that country, because it's a transformation from an OPEX-based system, building a cheap gas plant and fire gas, to a CAPEX-based system, which means investing in CAPEX, like turbines, photovoltaics. Once they are there, they deliver for actually zero OPEX cost the energy. You have a tremendous opportunity, you have tremendous potential for wind in the south, for photovoltaics in the north, but it needs a grid. I think your starting point for grid is great. You still have to add some more transmission grids, then you have it, great. But then, as you said, once you do that, it's about scale. I mean, sitting on a megawatt electrolyzer doesn't do the trick. You need to be very, very fast, very big, and moving a lot of things at the same time. Is it your production, your offtake, locally, but also via ports to the other world. This works only if government and private sector work in sync, if the government ensures that this whole thing moves extremely fast. Speed can be your advantage. If you get the environmental and social things together and the population behind you, you can be very fast. And this is now, I have to say that unfortunately I'm from a region where decisions are not that fast. I mean, Europe puts a lot of money into it, but it will take some time until the money sees the ground. You have an advantage in speeding it up, getting in sync, and really leveraging the natural resources you have in a better way. So the judgment is still out there, whether you make it, but there's an opportunity, I would say. Sí, y totalmente. Y además me gustaría preguntarle a Juan Carlos, creo que tenías algo para sumar, porque es súper interesante. Me está pasando que este panel se está desmoderando. Pero, no, dime, Juan Carlos. Yo quería agregar una cosa respecto de la permisología. Yo creo que ese es un mega desafío para Chile. Y yo creo que tiene dos capas, digamos. Una, la que hemos hablado, que es la capacidad del Estado, los procesos, la institucionalidad, las leyes. Pero yo creo que hay otra capa de la que no hemos hablado, y es más conceptual, si tú quieres, o más política. Y es que yo creo que históricamente, cuando nosotros hemos pensado en permisología, hasta hace algunos años, pensábamos de alguna manera, esto es una simplificación, pero que había como una tensión entre, por un lado, desarrollar proyectos, crecimiento económico, prosperidad, y por otro, cuidar el medio ambiente. Entonces, algunos grupos trataban de frenar el desarrollo en beneficio del medio ambiente. Con cambio climático esa lógica se acabó.
porque la única manera de frenar el cambio climático es construir muchas cosas. Construir plantas desaladoras, construir paneles solares, turbinas eólicas, plantas de producción de hidrógeno, etc. Entonces, si nosotros, en nombre del medio ambiente, frenamos el desarrollo de los proyectos que van a permitir frenar el cambio climático, lo que estamos haciendo es afectando más el medio ambiente, porque el cambio climático daña los océanos, daña la biodiversidad. Entonces, y yo veo a veces que hay muchos grupos, sobre todo ambientalistas, que en nombre del medio ambiente frenan las líneas de transmisión que nos van a permitir sacar aceleradamente las centrales de carbón del sistema. Y es una tremenda paradoja. Y yo creo que mientras la población más amplia no entienda que para frenar el cambio climático y por lo tanto cuidar el medio ambiente, tenemos que construir cosas, y tenemos que hacerlo con respeto con las comunidades y el medio ambiente local, pero tenemos que construir muchas cosas. Y mientras la población general no entienda eso, va a ser muy difícil que hagamos lo que tenemos que hacer. Entender que no son antagónicos los conceptos, ¿no? Yo creo que el desarrollo y la protección de los recursos naturales pueden ir de la mano, pero lo que sí requiere es de un diálogo abierto, porque obviamente que lo incierto, lo desconocido genera dudas, ¿no? Entonces creo que es interesante ahora empezar a conversar sobre estos temas, sacarle a la gente las dudas que pueda tener, articular un diálogo positivo con las comunidades, con los grupos ambientalistas, pero también desde el gobierno y del sector privado articular un buen diálogo para justamente entender también cómo funciona el negocio, qué tipo de oportunidades tenemos, qué desafíos tenemos, y en conjunto propender para el desarrollo de la economía, no solo chilena, sino en toda la región. Y ahí, ministro, me gustaría saber su opinión al respecto. A mí me gustaría comentar dos cosas más optimistas, que están muy relacionadas con los puntos que fueron solicitados. Por supuesto, agradezco el apoyo en todo el proceso que vamos a hacer de cambio a los permisos sectoriales. Hay 12 ministerios involucrados y 40 servicios, así que es un trabajo muy complejo. Hemos tenido muy buena recepción, sí, de los servicios, que entienden que este proceso de modernización en ningún caso es contra ellos, sino que es con ellos. Así que eso va bien, pero es un proceso difícil, así que se agradece el apoyo. Déjenme comentar dos cosas, dos ejemplos optimistas de temas que están avanzando y que van en línea con lo que se ha comentado acá. Y después quiero hacer un matiz para ponerle más pimienta, como se dice, a la conversación, hacerlo más entretenido, que además tenemos una audiencia tan destacada y con tanta gente. Las cosas optimistas primero. A propósito de lo que tú decías, que lo comparto totalmente. Se firmó hace poco un acuerdo entre ENAP y un conjunto de desarrolladores de inversión de hidrógeno verde en el sur, en Magallanes, para trabajar en conjunto en un puerto en particular. Y este es un puerto que va a tener un rol clave, entre otras cosas, para ingresar los insumos que son de gran escala, que se requieren justamente para esta inversión. La discusión sobre infraestructura común es clave, y los puertos en particular son un elemento central que en el caso de la minería, así como hay cosas positivas que hemos tenido en la minería, eso no ha funcionado tan bien. Ha sido bastante, yo diría, desordenado en términos de nuestra estrategia de desarrollo lo que ocurrió con los puertos en la minería. Tenemos aquí una oportunidad de hacerlo mucho más ordenado, y este acuerdo que hubo hace poco entre NAP y los desarrolladores creo que es un excelente primer paso en esa dirección. Hay muchos otros elementos de infraestructura común, pero ese es uno que me parece importante resaltar. Lo segundo, el facility que acaba de anunciar Corfo. El facility financiero, ¿no es cierto?, es poner en un pozo común cerca de $1.000 millones, donde 3/4 de esos $1.000 millones vienen principalmente de bancos de desarrollo, de organismos multilaterales del resto del mundo. Esos $1.000 millones van a permitir apalancar, según los cálculos de Corfo, $12.000 millones de inversión privada. Es decir, son fondos que lo que hacen principalmente es reducir el riesgo de las inversiones y acelerar el proceso. Y eso no solo tiene un valor en sí mismo, porque por supuesto que va a ayudar a acelerar esta transición, sino que además es una señal política del resto del mundo muy relevante, porque somos el primer país que estamos recibiendo ese monto desde organismos internacionales que básicamente están dando una señal a todo el resto del mundo que en Chile es un país que va en serio en hidrógeno verde. Entonces, es un valor en sí mismo, por lo que genera, y también es una señal muy importante que creo que vale la pena resaltar. No estoy en ningún caso menospreciando todos los otros desafíos que existen. Yo a veces, de hecho,
a veces estoy como con un entusiasmo tremendo, yo tengo mucho entusiasmo por esta industria en particular, y otras veces siento como que es tan abrumador todos los desafíos que existen para crear una industria de esta escala de la nada. Así que me muevo entre esos dos sentimientos, digamos, que no necesariamente son contradictorios. Eso es normal en la vida del Sí. desarrollo. Es que yo antes trabajaba en la academia, entonces no estaba ¿cómo se llama? Preparado para estos sobresaltos emocionales. Como se dice. Bienvenido. Era una vida distinta, Ahora, el matiz que querría hacer, que es solo un matiz. A veces este discurso de la carrera por quién es el más rápido en el hidrógeno verde en el mundo, que por supuesto es una carrera que existe y que además tiene todos estos cuellos de botella que tú dices, o sea, es indesmentible, y también es cierto que Chile tiene un muy buen punto de partida en esa carrera, podría ser una tentación hacerlo esto como fuese. O sea, desarrollemos el hidrógeno verde y después vemos. Después vemos, por ejemplo, si existe una buena conexión entre empresas de menor tamaño e hidrógeno verde. Después vemos si paga bueno, qué cantidad de gente viene de Magallanes y qué cantidad de gente viene de otros lugares. O sea, como echarle para adelante en buen chileno y después ver las consecuencias de esta industria. Y yo estoy convencido de que eso no es así. Estoy convencido primero que podemos ir mucho más rápido, o sea, que se puede ir rápido, al mismo tiempo que nos preocupamos de que en un conjunto muy amplio de dimensiones, algunas las comentó Juan Carlos, lo hagamos bien. O sea, aquí tenemos una gran oportunidad para hacer un buen plan de desarrollo de capital humano. En que, por ejemplo, voy a hacer cosas bien simples. Calculemos en conjunto con las empresas todos los soldadores y ojalá soldadoras que vamos a necesitar en los próximos 10 años. Y hagamos un plan serio, bien pensado, con nuestros centros de formación técnica, privado y público, que nos permita movernos en esa dirección. Que veamos las distintas partes que se van a necesitar en términos de insumos y cuáles podemos producir en Chile. Y cuáles podríamos hacer una apuesta para producirle y aumentar, por lo tanto, el nivel de complejización de nuestra economía. Es decir, tenemos que encontrar un equilibrio entre hacer nuestro mayor esfuerzo por mantener esa pole position que tenemos en esa carrera, al mismo tiempo que buscamos hacerlo bien en el sentido de sacar el máximo provecho para nuestra economía en todas sus distintas dimensiones, porque además, una cosa que no hay que olvidar, es que esta inversión, que son montos muy grandes, va a ser una inversión que se va a hacer en olas, ¿cierto? No es que todos los proyectos se hacen al mismo tiempo, sería imposible de hecho, sino que se van a ir haciendo en olas estos proyectos. Por lo tanto, si no hacemos la primera ola bien, en ningún caso va a haber apoyo político, apoyo, digamos, de las comunidades para seguir haciendo las olas que siguen. Además, entonces, por lo tanto, es un criterio básico de economía política de que esto resulte. Y lo último que quiero señalar, también de optimismo, es que esta conversación, por ejemplo, de capital humano, de transferencia tecnológica, de infraestructura común, es una conversación que estamos teniendo. Nosotros, toda esta agenda, por supuesto, la lidera el ministro Pardow, que gasta mucho tiempo en esto y que implica un conjunto de dimensiones muy amplias, pero hay una en particular que estamos trabajando desde el Ministerio de Economía y es una conversación que tenemos hace un tiempo con los desarrolladores más importantes de proyectos de hidrógeno verde en Magallanes y estamos conversando cada uno de estos temas. Es una conversación voluntaria, por supuesto, de ambas partes, para ver cómo hacemos la mejor articulación en cada una de estas dimensiones para que efectivamente lo hagamos rápido, pero también lo hagamos bien. Sí, no, y es súper importante entender lo que decías, ¿no? Financiamiento, construcción de capacidades locales, tener la gente correcta en el lugar correcto, pero también tener la infraestructura correcta, la tecnología correcta. Y en ese sentido, Bernardo, me gustaría conocer tu opinión. Yo comparto, quisiera hacer 2 puntos relacionados con lo que tú me preguntas y con lo que decía recién el ministro. Creo que efectivamente hay que utilizar instrumentos del Estado que hoy día existen para que mientras se modernizan los permisos sectoriales, mientras se moderniza el sistema de evaluación de impacto ambiental, se avance. Entonces, por ejemplo, hacer esfuerzos de coordinación para pensar infraestructura común, portuaria, me parece una cosa súper positiva. El ministro, cuando nos juntamos hace algunas semanas, nos contaba también que estaban haciendo esfuerzos en Magallanes, de que, por ejemplo, una cosa tan relevante como es levantar la línea base ambiental, que es básicamente decir, bueno, describamos el territorio de Magallanes antes de que sea intervenido por proyectos de hidrógeno verde. Eso en el sistema chileno cada empresa lo hace individualmente. Parece más razonable que haya un esfuerzo público-privado para hacer un mapeo ambiental, un levantamiento de línea base ambiental común, que tenga altos grados de legitimidad,
para luego, en el fondo, hacer el estudio de impacto ambiental del proyecto específico. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer y eso hay que avanzar en paralelo con la modernización definitiva que se haga la institucionalidad. Así que yo eso lo celebro y lo comparto. Y luego en temas de... hay también desafíos relevantes para el mundo privado, digamos. De repente uno en estos foros le carga la mano al Estado, pero para el mundo privado hay muchos desafíos. O sea, yo al principio quizás se pudo haber entendido que yo mencionaba que había en Chile un exceso de capacidad solar y eólica en el grid. Pero sin embargo eso es difícil pensar que un proyecto de hidrógeno verde se haga desde el grid, porque piensen ustedes que un proyecto de 1 millón de toneladas de amoníaco son 4 gigas. O sea, el proyecto más grande que se está haciendo en Chile hoy día, eólico, es uno que estamos haciendo nosotros en Colbún, de 800 megas. Y si un proyecto de hidrógeno verde se quisiera sacar la energía del grid, tendría que hacer muchas líneas para conectarse con distintas instalaciones de generación, y eso no va a ser posible. Por lo tanto, yo creo que en los proyectos de hidrógeno verde hay que concebirlo en forma integrada. Generación de energía, electrólisis, en fin, amoníaco, el puerto, infraestructura, toda la cadena. Entonces eso implica un desafío privado gigantesco, que es estructurar estos consorcios. Y hay empresas como Siemens son bien relevantes en esta cadena de valor, en estos consorcios, porque obviamente también el promotor del proyecto tiene que estar mirando la evolución tecnológica del electrólisis, del balance of plant, de los sistemas de automatización, para ver en qué minuto en el fondo adopto, porque como está cambiando la tecnología, uno siempre tiene el temor de decir, bueno, quizás me anticipé, quizás tengo que esperar 2 años más porque la electrólisis va a ser más barata, o quizás la automatización va a evolucionar. Entonces, que se integre, como lo está hoy día Siemens en el proyecto que mencioné delante, es muy importante, porque tanto el generador eléctrico, todo lo que es el electrólisis y el balance of plant, la desalación, también el off-taker. El off-taker, como esto no puede sino ser hecho con un off-taker en el destino, en Japón, en Europa, también tiene que estar integrado en el consorcio. Es un desafío gigante que el mundo privado en Chile tiene que acostumbrarse a hacerlo, además de la institucionalidad de los permisos, que va a haber ingresar proyectos de una complejidad inaudita. Entonces es un desafío para el mundo privado y para el mundo público, bien relevante. Un poco empezar a pensar fuera de la caja, ¿no? Claro. O sea, empezar a pensar soluciones más customizadas y soluciones que puedan hacer Y la estructuración financiera, el project finance, el offtake, en fin, entonces, y todos metidos en el mismo consorcio con desafíos de gobernanza. Es complejo y yo creo que el aprendizaje que podemos hacer de empresas globales como Siemens, no solamente el aprendizaje tecnológico, sino que también de estructuración de estos proyectos complejos es extremadamente valioso. Sí. 10 segundos o 20 segundos. El SEA, que ustedes saben está más relacionado con el Ministerio de Medio Ambiente, pero creo que es importante resaltar que ha logrado desarrollar muchas guías durante este proceso para justamente reducir ese tipo de incertidumbre a los privados. Déjame dar un ejemplo bien concreto. Cuando hubo el problema inicial con ese proyecto que comentabas antes, uno de los problemas fundamentales es que existía una discusión de si en el proyecto de evaluación ambiental tú podías presentar solo una parte del proyecto, sin decir que ibas a hacer todo el resto, ¿eh? O incluso había la discusión si tal vez tenías que ingresar al proyecto, a la evaluación ambiental, todo el proyecto, que lo hace mucho más complejo, ingresar toda la ingeniería. ¿Qué es lo que dijo el SEA? El SEA aclaró el punto. Dijo, mire, usted puede ingresar a este proyecto por parte, porque en cualquier caso va a funcionar como una evaluación ambiental, como un estudio de impacto ambiental, perdón, pero tiene que describir en su proyecto que esto es parte de algo más grande. Entonces, como no estábamos acostumbrados a estos proyectos de esta complejidad y de integrar procesos productivos tan amplios, el SEA tuvo que apurar la marcha y definir una guía al respecto. El criterio anterior era que no se podía fragmentar los proyectos. O sea, que en ese caso no se podía fragmentar los proyectos porque la fragmentación de los proyectos se podía ocupar como para hacer una declaración en vez de un estudio de impacto ambiental. En este caso, digamos, los 4 componentes del proyecto son suficientemente grandes para que en cualquier caso tengas que hacer estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, la fragmentación no implica en ese caso tener un estándar más bajo de... Pero lo que sí pidió el SEA es que se describa que esto es parte de algo mayor. Así que creo que eso también es algo positivo, como el Servicio de Evaluación Ambiental ha hecho su trabajo y ha ido aclarando cómo esto tiene que desarrollarse. No, y es súper interesante el punto de justamente esto de también tener como la cabeza abierta desde el gobierno a la flexibilidad necesaria para ir ajustando, ¿no?, la normativa y los diferentes requisitos a medida que van avanzando los proyectos. A mí me gustaría preguntarte, Roland, no sobre normativa chilena, pero sí quisiera saber cómo ves en general
How do you see in general, ¿cómo ves en general que Siemens puede aportar a la eficiencia de la industria del hidrógeno? Y en particular, ¿cómo ves el potencial de desarrollo de todo esto que venimos discutiendo, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros desde Siemens darle un aporte para el desarrollo del hidrógeno en Chile y en Sudamérica? Yeah. So, and as described by all the speakers, this is a very complex element, and it's the whole value chain. It starts with green electrons, so wind, photovoltaic. The grid sits in between. Don't forget the grid. This is very important. Without that, it will not move. And then you come with midstream, downstream. You have the electrolyzers. You have desalination. You have the off-takers. And then you finally also talk with ammonia. If you want to really be an export country, you might think about exporting hydrogen as a compressed gas, but I do more believe in ammonia for many, many reasons. So that means pulling off the whole ammonia industry at a certain point in time, including the ports at the end of the day. So that's what it's about. The next question would be, how much value added can you attract into Chile? I mean, give it just one example. Would you manufacturing wind turbines here because of the wind potential? I don't know. Would you manufacture electrolyzers? You have to think about it. If you do it, whatever, and this is my conviction, whatever you do in Chile, it has to be high-tech manufacturing. You're not such a rich population. I mean, size-wise, education, yes, I do believe this is a good combination. Having educated people and having an edge in a certain market, call it the green hydrogen market or desalination market, so you can attract certain manufacturing. But again, if you do it without doing that fully digital, fully automated, it will not work. It will not be competitive on the market. And here comes the short answer to your question. We can provide technology which digitalizes whatever you do even before you do it. And we have our own experience when we build a new plant, we build it twice. We build it once in the digital world. We optimize it, change it until we really like it. And not before that. We let the excavation machines coming and pour the concrete and build it. That shortens the building time by maybe, normally you have 3 years, it shortens it by a year or so. Once we have it, then we can really run this digital twin also in the production phase. So we are driving the productivity to a higher level. We have 20% higher space productivity. We can produce more variants. And all doing that with less people on the shop floor. I'm not saying with no people, I'm saying with less people, but these people are highly trained. The blue-collar labor in our plants, they program robots. So it's also a huge amount of education and training. We have special trainings where we bring our people to the next level to make them stay relevant in the future. So that's a package. I was just generic because it really depends on how this whole local value added would end up. But we are ready to go with our customers here to support very much on this journey. It is a journey, as described before, a journey where we have to have in mind the whole value chain and where you can differentiate finally in Chile with what you're doing here. And the time will figure it out. You have to start somewhere, and it's good to start fast. And I do believe that's what the government does very well. Take the environmental and social elements in it up front, really take it, because then you can be fast if you take it up front and then start developing it. And I mean, I was yesterday had a great chance to visit a lithium mine of SQM. China is also here. Thank you very much for that. This is another element in it where Chile is really transforming the energy system of the world. Without that lithium, there will be no battery built and there will be no electric car running. And so there's a lot of elements in it which you have already. Putting this mosaic together in a smart way to make it work and my last advice would be always have your competitors in mind, and you're competing against other countries which are good as well, and they are moving, but you have an edge here and you can use it. Yeah, and super great. Now, estaba pensando, I was thinking on the technology that we have, and it's true that we have to be before the project starts, because there's a lot of
right, of technology to implement. So I'm going to switch to Spanish. Una cosa que me parece que deberíamos conversar brevemente, me gustaría saber la opinión de ustedes. En todos los momentos hablaron de la dificultad de financiamiento, ¿no? Cómo es la estructuración. Me gustaría breve que conversemos de ese tema. No sé quién quiere tomar la posta, se diría en Argentina. A ver, la estructuración... Todos te miraron a ti. Sí, no, sin problema. A ver, la estructuración del financiamiento de este tipo de proyectos que son complejos, al final requieren de varias partes. Efectivamente, habrá que hacer consorcios, buscar project finance, los proyectos tienen que ser bancables, obviamente. Entonces, estamos obviamente apalancándonos también en el facility de Corfo, veo a José Miguel directo. Vamos a ver cómo podemos realmente utilizar ese facility que se ha puesto a disposición de los proyectos de hidrógeno para guardar la competitividad de los proyectos y poder acelerar en el acceso a financiamiento, muy de la mano de la banca multilateral, porque al final no es solamente un solo player, probablemente habrá, y como lo estamos visionando, 70% deuda probablemente en vez de 80%, porque son proyectos que son más novedosos, con lo cual probablemente será 70% en vez de 80%, que es lo normal en Project Finance. De ese 70% que son CAPEX multimillonarios, probablemente serán varios bancos, banca multilateral, diferentes esquemas. Lo que es el financiamiento en sí, ya solamente esa parte también es compleja. Entonces, estamos viendo desde ahora, para proyectos que pueden estar en operación en el 30, cómo vamos a estructurarlo. No es algo a pensar dentro de unos años cuando ya estamos más avanzados. Yo quería, y aprovechando un poco, me quería colgar de dos comentarios que había hecho el ministro antes. Uno de ellos es sobre el no hacer esto a cualquier costa. En eso estamos todos muy de acuerdo, ministro. De hecho, hace tiempo ya dejamos de hablar que Chile va a tener el hidrógeno más barato del mundo, porque eso tiene implicaciones socioeconómicas. Y nosotros lo que queremos estar es en un rango de competitividad bueno para estar ahí frente a otros países, pero no ser el más barato del mundo. Eso, como ya digo, tiene otro tipo de implicaciones. Y por otro lado, el de las olas de desarrollo. Efectivamente van a venir olas de desarrollo, olas de inversión. Por eso es muy importante que los proyectos que están ahora en desarrollo, que son pequeños, tengan el apoyo y el soporte para que se materialicen. Porque ninguna empresa creo que puede pensar en hacer una mega inversión de proyecto enorme, multimillonario, con un financiamiento complejo, si no tiene pruebas de que realmente los proyectos que son más pequeños se pueden hacer y materializar. Y es una forma de poner a prueba todos los sistemas, las autoridades, la logística, la propia cadena de producción de los equipos. Necesitamos que esos proyectos se materialicen. Y estamos sufriendo para que se materialicen. Entonces ahí la pedida al sector público para poder materializarlos y concretarlos y cumplir con estar en operación lo antes posible. Bueno, ¿algunas últimas palabras que quieras decir, Bernardo? Solamente agregar al tema de la estructuración financiera, que se vincula también con el desafío de la estabilidad de las reglas del juego, digamos, porque, por ejemplo, este proyecto que mencioné, desalación, está 100% financiado. Hay $1.000 millones de proyecto, hay 300 ya invertidos, el proyecto de Aguas del Pacífico. Hay un fondo de private equity de infraestructura que está detrás, hay una deuda bancaria. Y si luego de obtener todos los permisos y cumplir todas las normativas, en el fondo está 70 días detenido, eso también en el fondo le introduce una complicación a los financistas. Entonces, yo creo que ese caso puntual, y quizás hay otros, es bien relevante resolverlo como una señal para, en el fondo, el resto de los desarrollos de proyectos, digamos, que estamos conversando, digamos. Entonces, el tema de la permiso, una vez que el permiso tiene que ser un título jurídico, por así decirlo. No hay proyecto que resista una etapa posterior, ya sea de paralización por la fuerza de los hechos o una judicialización extrema. Por supuesto que es legítimo que las personas que se sientan afectadas vayan a los tribunales y eventualmente en el fondo pidan un cierto cambio, compensación, pero por otro lado también tiene que haber una compatibilidad, yo creo que la hay. No hay oposición entre resguardar los estándares ambientales, los espacios de participación ciudadana y al mismo tiempo
la certeza jurídica para los desarrolladores de proyectos. Esto algunos lo quieren transformar en una especie de pelea entre los promotores de proyectos que simplemente no quieren, en el fondo, resguardar el medio ambiente. Eso no puede ser. O sea, un desarrollador de proyectos que quiere seguir desarrollando proyectos en Chile por los próximos 20 años es el más interesado que su proyecto cumpla con todos los estándares ambientales y que realice los procesos de participación ciudadana upfront. Pero si luego de pasar por todo ese proceso, de haber realizado 2 espacios legales de participación ciudadana, al final, cuando están todos los permisos y está en construcción, un grupo de personas se toma el proyecto y no hay una acción, digamos, de la institucionalidad para despejar y poder reactivar la construcción del proyecto, eso también le introduce un gran problema al financiamiento. Sí. Bueno, como para ir terminando, me queda claro que educación, articulación del diálogo, seguridad jurídica, tecnología son las palabras claves que nos llevamos hoy. Y para eso, Roland, si quieres una última palabra, un último statement de, bueno, primero gracias por estar aquí, por haber participado de este panel, pero si quisieras decir una última palabra al público que aquí te está viendo. Yeah, let me quickly echo on this financing thing. I mean, capital loves returns. Capital can deal with risk, but capital hates uncertainties. So therefore, if you have a proper environment where you really know where your returns are sitting, even if it's risky and the risk pricing it, that's all fine, but uncertainties is not what you have. And here comes my first point. I do believe that my humble view on the Chilean government or politics is that you do quite a good job, if I compare it to other countries, in providing a kind of stability. For example, having hydrogen as a state guidance or state rules established rather than government by government, which is really something where you can take off this uncertainty and going concern. So, I mean, my final remark is that and as I said before, we are looking into Chile because we are looking not only for interesting markets, growing markets, but we also looking for lead markets where something new in the transformation, here in that case of our energy system, is picking up momentum and taking a lead. There are other places too, but there's a very good chance here. Along with that comes the other elements. We just talked about hydrogen, we talked about desalination, but there's more in it. You talked about green steel. I do believe if you can produce green steel with a, let's say, competitive price, doesn't mean same price as a gray steel, you will have a market. You can serve a market, and this market will grow faster than we can imagine. I know it from our purchasing department. They say, tell me how much it would price or how much we would be ready to pay for green steel. We can digest everything what we can purchase, so therefore it has to be there. Tremendous opportunities. The same as all other industries which you have here, which you can take advantage of it. It's an ecosystem, which was maybe my last remark. We believe that the future of industries is deviating away from the traditional ecosystems. A tier 3 supplier supplies to tier 2, to tier 1, to OEM, selling stuff, selling cars. It will be more platform-based ecosystems. They center around a digital platform, hardware and software. It's hardware and software. I have to repeat it again and again. It's a technology stack. But this, the more players are putting into that, and this is a multi-dimensional supplier demand ecosystem, the more people are adding their competencies and their technology, the faster it will grow, and this will grow. This will turn this wheel on, which is taking momentum. We believe in ecosystems. We are here in this country since more than 100 years. We have quite an established one. We would love to transform this ecosystem into the next way, in this platform-based ecosystem, where customers and suppliers are becoming partners, and we're more than happy to put this element on top in order to accelerate this transformation of Chile. Bueno, muchísimas gracias a todos, Bernardo, Roland, Nicolás, Asunción, Juan Carlos, muchísimas gracias por la participación. Ahora los invitamos a darles un aplauso, estuvieron bárbaros. Y si les parece, los invitamos a pasar a un coffee para seguir conversando del tema, y ahora vamos a hacer una foto final, pero previamente, antes de pasar, disculpen que me equivoqué con el timing, lo invito a Eduardo, cosas que pasan.
tengo que estar acá para la foto igual. Muchas gracias. Como decía Dalma recién, lo importante, y lo decíamos al principio, es esto, las conversaciones. Así que para eso está todavía el ambiente. Encontrémonos en el 1 a 1, conversemos, porque esto funciona con cooperación. Muchísimas gracias de nuevo, que tengan muy buen día y gracias por la presencia.